Amén. Vamos al libro del profeta Daniel. En el día de hoy nos corresponde terminar el capítulo 2 del libro del profeta Daniel. Y nos tocaría ver la sección del versículo 24 al versículo 45. ¿Qué hemos estado viendo en el capítulo 2? Hemos estado hablando de los sueños perturbadores de Nabucodonosor. Dijimos en el estudio anterior que el énfasis principal en este capítulo estaba en el hecho de que el Dios de Daniel es el Dios verdadero, el soberano, justo y fiel Señor de la historia. Y si ustedes observan nuevamente, se van a dar cuenta cómo Dios aprovecha las circunstancias de la vida de Nabucodonosor, la religiosidad babilónica, para mostrar una vez más que Él es el verdadero Dios, que no hay otro soberano, Señor, ni juez justo en el universo fuera del Dios de Daniel. Dios utilizó los sueños de este hombre para mostrar esa verdad que, como ya dijimos en estudios anteriores, domina todo el libro de Daniel. Entonces, en esta mañana vamos a tocar lo que resta de este capítulo 2. Una vez que Daniel hubo interpretado los sueños de Nabucodonosor, se presentó ante el jefe de los oficiales del rey, que era el encargado de ejecutar la orden de muerte de todos los sabios de Babilonia. Daniel se acerca a este hombre, a Arior, para pedirle que lo llevara ante el rey. Versículos 24 y 25 del capítulo 2 de Daniel, allí usted puede verlo. El texto nos dice: después de esto, Daniel fue a Arior, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arior llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado a un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Hay dos cosas acá en estos versículos que quisiera hacer notar. No son los aspectos fundamentales de esta sección, pero no quiero ignorarlos, y son las siguientes. Número uno, estos versículos nos muestran la convicción, una vez más, las convicciones de Daniel, la seguridad que Daniel tenía en medio de un ambiente de inseguridad, en medio de un contexto de idolatría, en un contexto de muerte. Pesaba sobre él una sentencia de muerte. Daniel muestra seguridad, y eso es desafiante para nosotros, hermanos, porque en situaciones difíciles es difícil sentirse seguro. Cuando te han dado un diagnóstico de una enfermedad que parece no tener solución, qué difícil es sentirse seguro. Cuando sabes que la muerte es algo inminente, es difícil no sentir temor. Cuando sabes que estás en peligro, es difícil no sentir temor. Pues aquí tenemos a un joven que está mostrando una seguridad que debemos decir era sobrenatural. No hay otra explicación para las convicciones y la seguridad de Daniel
que no sea el hecho de que él sabía en quién había creído. Él sabía quién era su Dios. Mire las palabras de Daniel. Dice Daniel a Ariel: yo le mostraré la interpretación. Eso es convicción. Eso es seguridad de fe. Y como ya dijimos, la fuente de esa seguridad es el mismo Dios. Pero recordamos, y vamos atrás, cuando estudiamos el capítulo 1, nos preguntamos cómo era posible que aquellos muchachitos que, siendo apenas unos adolescentes cuando llegaron a Babilonia, pudieran tener tanta seguridad. Y en aquella ocasión recordamos algunos hechos que debieron haberse juntados para que Dios desarrollara en estos jóvenes esas convicciones. Y hablamos de la importancia de tener padres piadosos, de tener buenos maestros, de ser parte de una familia, de una iglesia en donde la palabra de Dios ocupe el lugar que le corresponde y podamos transmitir los verdaderos valores del reino a nuestros niños. Eso es importante, hermanos, para que un jovencito de 13 años pueda tener una convicción en un mundo como el que vivimos. Es necesario que ese jovencito no solamente tenga el Dios verdadero, conozca el Dios verdadero, sino que tenga padres, maestros que le enseñen la fe en el Dios verdadero. De otra manera, solo una obra sobrenatural puede hacer que un niño salga de un ambiente corrompido y demuestre convicciones en el Dios verdadero a tan temprana edad. Entonces, no olvidemos nunca eso, hermanos. Es importante que como padres nos ocupemos de sembrar valores en nuestros hijos. A veces decimos, bueno, es que es un niño, él no entiende todavía, ¿cómo le voy a hablar de los 10 mandamientos, por ejemplo? No es un asunto de si es niño o es un anciano. Es un mandato de Dios. Dios nos manda a instruir al niño en sus caminos. Dios no dice, espera que sea un jovencito. Dios no dice, espera que sea ya un joven de más de 20 años. No, se instruye al niño en sus caminos. Comienza a enseñar a su hijo la palabra de Dios desde bien temprano. No tenga temor. La obra quien la va a hacer es Dios. Usted solamente es un instrumento de Dios. Haga lo que Dios manda y deje en manos de Dios las consecuencias. Eso es importante. Y creo que el fundamento de las convicciones de Daniel estuvo en eso, ¿entiende? En que tuvo padres, maestros piadosos que le llevaron la enseñanza sana de la palabra de Dios desde que eran niños. Como consecuencia, ellos tenían convicciones profundas en el Dios de sus padres. Una segunda cosa que veo en estos primeros versículos que hemos leído es la siguiente. Noten lo que hace Ariel. Después que Daniel vino a Ariel y le dijo que tenía la interpretación, Ariel fue ante el rey y mire lo que le dijo al rey. He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Eso no le sugiere nada a usted. ¿A quién halló Ariel? ¿A quién halló? No halló a nadie. Pero aquí tenemos un hombre oportunista que quiere sacar provecho de una situación y quizás ganar puntos con el jefe. ¿No hemos conocido gente así? A esa gente sí abundan, que les encanta aprovecharse de cualquier circunstancia para sacar provechos personales. Ahí tiene a uno. Y luego decir, este no es el aspecto fundamental en todo el capítulo, pero no quise ignorarlo, porque es tan frecuente en nuestra cotidianidad que es importante hacerlo notar, para que si te sucede mañana te acuerdes que no eres el primero que tiene que enfrentar a un oportunista y aprovechar. Ya en el pasado los hombres de Dios tuvieron que lidiar con ese tipo de cosas. Entonces vamos a continuar con el texto. Ahora el versículo 26 nos dice la palabra de Dios. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación?
El rey está un poco escéptico, incrédulo. Este jovencito hace unos días pidió permiso, pidió tiempo y ahora viene diciendo que sí, que él puede. ¿Podrá realmente? ¿Recuerdan que hablamos de la desconfianza del rey en cuanto a sus sabios y adivinos? Y desconfiar en sus sabios y adivinos era lo mismo que no confiar en los dioses babilónicos. En el estudio pasado dijimos que hay gente que les encanta vivir en la mentira siempre y cuando la mentira no los afecte a ellos. O dicho de otro modo, hay gente que no les mortifica vivir con el fango al cuello siempre y cuando no llegue a sus narices. ¿Cómo puede el hombre engañarse a tales extremos que hoy adora a un falso Dios y mañana le da con el pie? Hemos conocido también gente así, y quizás a cualquiera de nosotros en algún momento se cansó de sus ídolos y le dio con el pie porque dice: tú, mira que te mantengo, mira cómo te tengo el altar tan bonito y no me das nada. He oído comentarios así montones. Porque el impío puede parecer muy religioso, pero en el fondo, en lo más profundo de su alma, no cree ni siquiera en los ídolos que adora, a menos que los ídolos le den lo que piden. Ellos terminan no creyendo en ellos. Y ese era Nabucodonosor. El impío vive en un continuo temor, en un continuo estado de inseguridad. No tiene un fundamento firme para creer cuando las cosas se ponen difíciles. Y sus inseguridades, su incredulidad siempre va a aflorar de alguna u otra manera, como está pasando con Nabucodonosor. ¿Podrán estos muchachos realmente, podrá este jovencito darme el sueño y la interpretación? Esto tengo que oírlo. Esto tengo que oírlo. Entonces vamos a ver cómo responde Daniel. Y aquí está lo más importante. La respuesta de Daniel nos va a llevar al corazón del capítulo nuevamente. Vamos a ver. Daniel aprovecha esta ocasión para hacer algunas afirmaciones teológicas que van a desembocar en el propósito fundamental del capítulo, que es demostrar una vez más quién es el verdadero Dios, quién es el soberano y absoluto Señor de la historia, y añádase, fiel Salvador y preservador de su pueblo. Vamos a examinar estas afirmaciones de Daniel entonces. La primera afirmación de Daniel la tenemos en el versículo 27. Él dice: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. En otras palabras, Daniel está diciendo: no hay ser humano con la capacidad espiritual, con la sabiduría divina para responder a las demandas del rey. No existe hombre capaz. En el mundo de los vivos no hay quien pueda hacer eso, dice Daniel al rey Nabucodonosor. En este mundo, hermano, podemos tomar a toda la raza humana, hacer un solo paquete y ponerle etiqueta: el mundo de los incapaces. Cuando se trata de las cosas de Dios, cuando se trata de los misterios de Dios, cuando se trata de la revelación del propósito eterno de Dios, todos los hombres son radicalmente incapaces. Ninguno puede. Ninguno tiene la capacidad espiritual para entender los misterios de Dios por sí mismo. Y es lo que Daniel está diciendo. Ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos pueden revelar al rey el misterio de sus sueños. Esa es la primera afirmación de Daniel. La segunda, tenemos en el versículo 28. Dice: pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer
en los postreros días. Entonces, segunda afirmación, el Dios del cielo es el único capaz de revelar los misterios que te están perturbando, oh rey. Solamente Dios puede revelar los misterios de los sueños de Nabucodonosor. Ahora, si usted se fija, dice Daniel que el Dios del cielo ha hecho saber al rey, ¿qué cosa? Lo que ha de acontecer en los postreros días. En otras palabras, Daniel está diciendo, tus sueños no son tus sueños. Lo que hay en el fondo de todo eso es Dios mostrándote cuál será el curso de la historia humana a partir de ahora, comenzando contigo hasta el fin de los tiempos. Yo no sé si usted lo percibe, pero hermano, mire, ¿quiere usted saber cuál va a ser el final de la historia del mundo? Daniel le está diciendo a Nabucodonosor, el Dios del cielo te ha mostrado a ti qué es lo que va a suceder, la historia completa, lo que falta y cómo va a terminar todo. Entonces voy a hacer una pausita aquí para decirles esto. Mire, hermano, ya a partir de aquí yo le voy a aconsejar a todos ustedes, los que estén interesados, que si no están leyendo a Daniel, comiencen a leerlo. Y ayúdenme en esto. Sigan las noticias en la televisión. Sigan las noticias en Russia Today. Pero sigan en la televisión cubana. Si pueden seguir las noticias en internet, síganlas también en internet. Porque todo lo que estamos viviendo actualmente ya está dicho. El sueño de Nabucodonosor contiene la historia pasada, la historia presente y la historia futura. Si usted sigue conmigo, lo vamos a descubrir. Entonces, mientras hacemos esto, mi llamado es doble. Primero, si alguno no es cristiano, arrepiéntase de sus pecados y entréguele su vida a Cristo. Porque no hay escapatoria si no es a los pies de Jesús. Nadie va a salvarse si no le entrega su vida a Cristo. No estoy amenazando a nadie, no estoy metiendo miedo a nadie. Usted se va a ir al infierno si no se arrepiente y le entrega su vida a Cristo. Si usted ya es cristiano, pero es un casi cristiano, que es algo imposible, pues arréglese. Arréglese con Dios antes de que sea demasiado tarde. Y si usted está convencido de que es un verdadero hijo de Dios, pues afírmese, amárrese el cinto y prepárese. Porque usted y yo vamos a ser parte, o ya somos parte de esta historia. Y es una historia con un final feliz para los hijos de Dios, pero con un final muy triste para los que rechazan a Jesucristo. Entonces, a partir de aquí, ustedes van a ver quiénes son las naciones más importantes en la historia de la humanidad a medida que nos acercamos al fin del mundo. Y usted se va a dar cuenta que nosotros como nación, la isla de Cuba, al final de la historia vamos a hacer, ¿saben qué? ¿Saben qué? Materia prima en manos de otros. Por eso es importante afirmarse en eso. Entonces vamos a seguir para no perder mucho tiempo en todo esto. La tercera verdad, versículo 28 también nos dice: y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Esta es la tercera verdad. Los sueños perturbadores de Nabucodonosor tienen un propósito específico de parte de Dios.
Ahora no son tus dioses los que están en control, Nabucodonosor. Soy yo el que estoy ahora diciendo quién manda en esta historia y cuál es el propósito final de la misma. Esa es la tercera cosa. Número 4, versículo 29. Dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de hacer, lo que ha de ser. ¿Se da cuenta cómo Dios se aprovecha de las circunstancias de la vida, de la cotidianidad de los hombres para llevar adelante su propósito? Aquí nada está ocurriendo por accidente, aun cuando no podamos entenderlo, hermanos, aun cuando sea incomprensible para nosotros. Aquí nada está ocurriendo por accidente. Dios está en control y está utilizando las circunstancias de la vida humana para llevar adelante su programa o propósito eterno. Y si Él puede usar las circunstancias que tú estás viviendo ahora mismo para salvar a alguien o para darte una lección, una enseñanza, la va a usar, porque Él es Dios. La siguiente verdad, número 5, la tenemos en el versículo 30. Dice: y a mí me ha sido revelado este misterio. Mire qué bello, qué precioso. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. No es porque yo sea mejor que ustedes, o rey. No es porque yo sea mejor que tus sabios. Esa es la siguiente verdad. Si a mí me ha sido revelado esto, es un acto de pura gracia, de pura misericordia divina. No es porque yo sea mejor que tú, no es porque yo sea mejor que tus santos. Esto es un acto de pura gracia y misericordia. Y tiene propósito también. Dice: sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Para que entiendas por qué estás aquí, por qué te sucede lo que te sucede, por qué pasa lo que pasa en tu vida. Toma nota de ello, Nabucodonosor. Esto es importante. Ahora bien, vamos a seguir. Y vamos a fijar la atención ahora en los versículos 31 hasta el versículo 33, que tenemos la siguiente verdad. Y nos habla de una gran imagen cuya gloria era sublime, pero al mismo tiempo esa gran imagen estaba formada por varios metales y un poco de lodo. Hay un mensaje en esa imagen, y eso que vamos a ver ahora. Dice: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Saben lo que es barro cocido? La vasija de barro se han usado por siglos. Si la imagen en su base era una mezcla de hierro y barro cocido. Así que la siguiente verdad es esa. Tenemos acá una imagen cuya gloria es sublime, está formada por varios metales y un poco de lodo. Ahorita usted verá por qué pongo esto aquí como una de esas verdades. Seguidamente, versículos 34 en adelante hasta el versículo 35, dice: estabas mirando, en el sueño el rey está mirando esa imagen imponente, y dice: hasta que una piedra fue cortada no con mano. Marque eso en su Biblia: una piedra cortada no con mano. Eso es importante aquí. E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Note dónde golpea la piedra la imagen.
Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó, ¿qué cosa? Toda la tierra. Marquen eso. Entonces, la siguiente verdad es esta: hay una piedra que corta, o que es cortada no con mano, que llega a la imagen, la desmenuza, y luego esa piedra se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. Eso es importante y vamos a verlo enseguida. Una vez que Daniel le presenta a Nabucodonosor cuál fue su sueño, procede a interpretarlo. Versículo 36 al 45. Esa es la segunda parte en esta sección, la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Vamos a ver entonces lo que tenemos aquí. Daniel nos va a dar aquí una breve explicación, hermanos, del sentido de la historia para el rey. Y Daniel le va a mostrar al rey quién es el único y eterno protagonista de la historia. Mientras Daniel le explica a Daniel cuál es el sentido de la historia y quién es su protagonista, aquí se deja entrever, o el texto nos sugiere o deja abierta una invitación para todo el que escuche, para todo el que lea. Y es una invitación a ser parte activa del propósito de Dios. Es una invitación a unirnos a Dios para ser parte de su propósito, o rechazarla. Esa invitación está abierta todo el tiempo para todo el que escuche este mensaje. Entonces, Daniel le explica al rey que la verdadera causa por la que él ha llegado a ser rey en este mundo no son los dioses de Babilonia, no es el ingenio de Nabucodonosor ni la fuerza de su imperio. La única causa por la que Nabucodonosor ha llegado a ser rey es el Dios del cielo. Vamos a leer y usted lo verá. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes. ¿Por qué razón? Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres, ¿qué cosa? La cabeza de oro. La cabeza de oro de la estatua, ¿quién es? Nabucodonosor. Recuerden que en el capítulo 1 hablamos de que en la cultura antigua, cuando una nación conquistaba a otra, la política, la cultura y la religión estaban tan ligadas que no se podían separar. Y si yo le ganaba la pelea al reino de Leider, los dioses míos eran más poderosos que los dioses de Leider. Así que en la mentalidad babilónica, el dios hebreo era un perdedor, porque los dioses babilónicos habían conquistado a los hebreos. Ahora Daniel le dice, no, aquel que tú tienes, aquel que tú crees que es el gran perdedor, es el que te puso ahí. Bájate de la nube ya, Nabucodonosor. Que tú estás donde estás porque Dios te puso ahí. Tus dioses no son los que te pusieron ahí. El Dios del cielo, el que revela los misterios. Mi Dios, el que tú crees que es el gran perdedor, es el que está llevando el control aquí, es el que lleva la voz cantante en esta historia. No son tus dioses. Ay, hermanos, el mundo piensa que se puede burlar de Dios. Satanás pensó que había acabado con Dios en la cruz del Calvario y armó su fiesta y su pachanga y celebró su victoria, pero qué poco le duró la alegría. Como dice el dicho, la alegría en casa del pobre siempre dura ¿cómo? Poco.
Al tercer día resucitó y se le acabó la fiesta al diablo. Lo mismo va a pasar con todos los reyes de este mundo que creen que se pueden burlar de Dios. Dios puede darle un poco de tiempo para que celebren y se crean que ellos son lo que son. Pero cuando Dios venga contra ellos, será el lloro y el crujir de dientes. Nadie se puede librar de la mano de Dios. Entonces, ahora Daniel dice a Nabucodonosor, tú estás ahí no por tus dioses, fue el que revela los misterios, el Dios del cielo, mi Dios fue el que te puso ahí. El que tú crees que venciste es el que te puso. Tú estás ahí por él es la causa. Eso es lo primero. Entonces, la cabeza de oro, ¿quién es? ¿Eres tú? Porque tú has llegado a tener tanto poder y gloria, porque mi Dios te lo dio. Tú eres esa cabeza de oro, le dice Daniel a Nabucodonosor. Vamos a seguir mirando. Entonces, la imagen compuesta de varios metales representa una serie de reinos, hermanos. Eso vamos a verlo ahora. Una serie de reinos o imperios en orden descendente, comenzando con la cabeza hasta llegar a los pies. Son una serie de reinos en orden descendente hasta llegar al hierro mezclado con el lodo. La cabeza de oro, ya dijimos, es Nabucodonosor, versículo 37 y versículo 38. Ahora, ¿cuáles son los otros reinos o imperios? Bueno, el criterio de la gran mayoría de intérpretes de la Biblia con respecto a los demás reinos es el siguiente. El segundo reino, ese que tiene el pecho, la estatua con pecho de oro y brazos de plata, versículo 39, representa al imperio persa, que fue el imperio que le siguió al imperio babilónico. Los vientres y los muslos de bronce representan al imperio griego, que fue el imperio que le siguió en la historia al imperio persa. Los que han estudiado historia antigua pueden corroborarlo después si lo desean. Es decir, el segundo imperio es Persia, el tercer imperio es Grecia, versículo 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Luego está el cuarto reino, que se describe como las piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de barro. Ese es el cuarto imperio. ¿Cuál imperio es ese? Según la historia, Roma, el imperio romano. Entonces, en este contexto, el que más nos debe interesar a nosotros es el cuarto imperio. Fíjese, ya los otros reinos pasaron, pero el cuarto imperio, el imperio romano, es el que nos debe interesar a nosotros. Es ahí donde debemos poner la mirada, porque es en ese tiempo en el que la piedra no cortada con mano cae y desmenuza a todo. ¿Entienden? Entonces, versículo 40 en adelante, mire lo que dice el texto. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Tome nota de eso. El cuarto reino va a comenzar con mucha fuerza, pero en algún momento en su historia el imperio se divide. Por eso se habla de barro y hierro mezclado, porque hay un momento en el que el reino se divide. Y dice el texto: mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán
el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Las dos fases, es decir, que ese reino tiene dos fases. Una fase de gloria, de poder, que es la parte que es hierro solo, las piernas de hierro. La segunda fase es la parte que ocupa los pies, que es hierro mezclado con barro. Después que el reino se divide, el reino trata de permanecer por medio de ¿qué? De alianzas, pero nunca logran unirse totalmente, porque el barro y el hierro no se pueden fundir. ¿Entienden? Eso es importante, hermanos, y usted lo va a ver enseguida. El cuarto reino llega desde la antigüedad, el Imperio Romano antiguo, hasta el fin de los tiempos, hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, ahora se dan cuenta por qué digo que es el que más nos debe importar a nosotros. ¿Por qué razón? Porque usted y yo estamos viviendo el tiempo del cuarto reino. Pero estamos viviendo la etapa del cuarto reino, no la primera etapa. ¿Cuál estamos viviendo? La segunda, la que se describe como que parte de hierro y parte de barro los pies. Usted y yo estamos viviendo en la segunda etapa del cuarto reino. Mire, el Imperio Romano antiguo cayó ya hace mucho tiempo. Después que Roma cayó, lo que fue Roma en la antigüedad, el lugar que ocupó el emperador romano antiguamente, pasó a ocuparlo, ¿saben quién? ¿Alguien lo sabe? El Papa de Roma. El Papa, el actual Papa de la Iglesia Católica Romana, ocupa el lugar que ocupaban los emperadores romanos en el antiguo Imperio Romano. Aunque la Roma imperial, guerrerista, militarista cayó, el imperio se mantuvo en la figura del Papa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Eso es importante que no lo perdamos de vista. Entonces, a través de la historia, la Iglesia Católica ha tratado de mantener la hegemonía sobre las naciones que formaron parte del antiguo Imperio Romano. Y aunque se han mezclado y han hecho alianzas, no han logrado unirse como en los días del Imperio Antiguo. ¿Quiere que le ponga algunos ejemplos? La Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, todos los tratados y alianzas que se hacen en los países europeos principalmente, son intentos de volver a unir el reino, pero no logran unirse. Hay alianzas, sí, pero el imperio es débil. Tiene algo de fuerza, pero es débil. Entonces, por eso les decía ahorita, síganme y vean las noticias, escuchen las noticias, vayan a la televisión, vayan a la internet, empápense, porque el actual conflicto en Europa no está ocurriendo por accidente. No está ocurriendo, no es un accidente, hermano. Dios está trabajando y está llevando la historia hacia su final. Vamos a seguir. Verso 44 dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios del cielo ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. O sea, para que no te quede duda, nosotros aquí no hay invento. Entonces, ¿cuál es el punto importante aquí? Voy a repetirlo una vez más. El verdadero Dios es quien controla de forma soberana y absoluta la historia de la humanidad.
Él es el justo juez y fiel salvador y preservador de su pueblo. Y está conduciendo la historia del mundo hacia el cumplimiento de su propósito eterno. Eso no lo pierdan nunca de vista, hermano. Ahora bien, nada en este mundo se escapa de la mano de Dios. Desde el más poderoso entre los hombres, que podría ser Elon Musk, Bill Gates, cualquier multimillonario de eso, hasta el más miserable entre los hombres, todos están bajo el gobierno de Dios. Nabucodonosor llegó a ser lo que era por delegación divina. Dios delegó poder y autoridad sobre él por un tiempo, hasta que lo quitó del medio. No fue por concurso de él mismo ni de los dioses babilónicos, fue por obra y gracia de Dios. Entonces es importante que los hombres atiendan a la palabra de Dios, hermanos. El escritor de Eclesiastés dice lo siguiente en su libro: alégrate, joven, en tu juventud. Y esto puede servir no solamente para jóvenes, sino para todos, niños, adultos y ancianos también. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Tú puedes hacer eso si quieres, pero sabe esto, métete quieto, no te olvides nunca de esto. Sobre todas estas cosas, Dios te va a juzgar. Entonces, ¿cuál es el consejo del predicador en Eclesiastés? Dice: quita pues de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Esto es importante, muy importante. Entonces, vamos a ver, versículos 34, 35 y 45 nos hablan de la piedra que fue cortada no con mano. ¿A quién se refiere esa piedra? Bueno, ya a esta hora quizás algunos de ustedes sepan a quién se refiere. La piedra es Jesucristo, hermano. Él es la piedra, cortada no con mano, es decir, que no fue puesta allí por ningún hombre, viene directamente de arriba, del cielo. Dios mismo lo envió. Entonces se refiere a Jesucristo, quien vendría al mundo en los días del cuarto imperio, el imperio romano. ¿Se cumplió eso ya? Ya se cumplió en el nacimiento virginal. Jesucristo vino en los días del imperio romano. ¿Entienden? Así que en los días del imperio romano Jesús nació. Todo su ministerio público, hasta su pasión, muerte y resurrección, nos revelan lo que dice Daniel. Golpeó al imperio, lo partió, lo dividió y comenzó su reino a manifestarse, y comenzó el ministerio del evangelio, de restaurar al reino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es el gran monte que llegó a ser, que llenó toda la tierra. Desde los días del ministerio de Jesús se predica el evangelio. Dios está arrebatando al infierno las almas perdidas. Dios está salvando a su pueblo. Dios está restaurando el reino, las ovejas perdidas de la casa de Israel. El evangelio está extendiéndose por todo el mundo. La iglesia es un gran monte que al final llena, dice el texto, toda la tierra. Por eso dice el profeta: toda la tierra será llena de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Por eso decía al principio: si no eres cristiano, corre, arrepiéntete. Si eres un cristiano nominal, carnal, frívolo, mundano, pues arrepiéntete también y ponte a cuenta con Dios. Y si eres un cristiano firme, pues siga así afirmando, afírmese más, porque lo que está por venir es solo para aquellos que aman a Dios. Nuestra victoria está segura. Ese gran monte del que habla Daniel habla del triunfo de Dios, de la victoria de Jesucristo sobre los reinos de este mundo. Por eso dice más adelante: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, en el libro de Apocalipsis. Así que la piedra es Jesucristo, que nació en los días del imperio romano, del cuarto imperio. Ahora bien, mire el versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo.
desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanece para siempre. Es lo que le acabo de decir. Dios va a desmenuzar, Dios va a despedazar, y de hecho ya lo está haciendo. Cuando la iglesia está en una posición correcta ante Dios, cuando los hijos de Dios están haciendo lo que Dios les ha mandado hacer, entonces cada acción que un cristiano hace para la gloria de Dios es un pedazo que se despedaza de los reinos de este mundo. Es un golpe más a Satanás y a su gobierno sobre este mundo. ¿Ve qué importante es la acción de la iglesia? Qué importante es un cristiano santificado, predicando, obedeciendo a Dios. Eso es importante, hermanos. No podemos perder de vista eso. Entonces, el sueño básicamente, ¿qué es? Es una revelación del gobierno de Dios en la historia de los hombres. Es Dios manifestando, interpretando la historia y revelando que Él es el único protagonista en esta historia. El gran Dios del cielo, Jesucristo, Él es la piedra cortada no con mano que al final prevalece. En ese monte que llena toda la tierra llena de la gloria de Dios. Entonces, tengamos en cuenta aquí lo siguiente. ¿Quién hace surgir el conflicto que perturba a Nabucodonosor? Dios, el Dios del cielo, versos 28 y 29. Dios provoca el conflicto en los sueños de Nabucodonosor. Otra pregunta: ¿cuál es el propósito de Dios al provocar ese conflicto? Versículo 28, 45 y 30. Mostrar al rey lo que ha de acontecer. Rosy, o dígale que suba o que espere. Ahora no puedo bajar. No. ¿Cuál es el propósito? Número 1, mostrar al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Versículo 28 y 45. Número 2, ayudarle a entender los pensamientos de su corazón. Versículo 30. Número 3, mostrarle quién es la causa verdadera por la que ha llegado a ser Rey de Reyes. Versículo 37 y 38. Entonces, una tercera pregunta: ¿cuáles son? ¿Cuáles son los resultados a corto y a largo plazo de este sueño? Bueno, ya lo hemos dicho, vamos a decirlo en pocas palabras. La siguiente sección, versículo 46 al final, nos muestra los resultados a corto plazo, es decir, en el contexto para Daniel y sus compañeros y sus hermanos. Los resultados a largo plazo, ya lo hemos dicho, ese gran monte que llena toda la tierra es el resultado final de la victoria de Dios, la victoria de Jesucristo sobre los reinos de este mundo. Pero mírenlo, a corto plazo, porque eso nos va a animar a nosotros en esta mañana un poco. Porque debemos tener esto en cuenta cuando nosotros también tenemos que padecer cosas como la que Daniel. Verso 46 en adelante dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presente e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego, es decir, sus 3 hermanos. Y Daniel estaba con el rey en la corte. Entonces, ¿qué tenemos acá? Número 1, Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Verso 46. Es la tendencia pagana de adorar a los hombres, como si los hombres fueran dioses. ¿Entienden? Entonces, fíjense, quizás eso podríamos llamar una disfuncionalidad de Nabucodonosor.
Mírenlo acá. Reconoce que el Dios de Daniel es el verdadero Dios. Pero se tira de rodillas delante de Daniel. Las confesiones del impío, a menos que vengan por obra y gracia de Dios, son así. Ahora te confiesan a Dios y mañana van y terminan revolcados en el mismo campo. ¿Entiendes? Verso 46. Se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Fao ahí. Segundo, mandó que le ofrecieran presentes de incienso. Hay que reconocer a este hombre. El hecho que tú lo reconozcas, el hecho que tú lo premies, no está mal. Pero cuando tú lo haces como un acto de adoración, ahí está el problema. ¿Entiendes? Cuando tú lo haces buscando ofrecer una adoración que no es la que agrada a Dios, ¿entiendes? Por eso es que nadie se salva por buenas obras, hermano. ¿Entiendes? Porque mira, todas las obras de los hombres son como trapos sucios. Si los hombres se salvaran por buenas obras, imagínense cuántos ateos irán al cielo. Porque ellos dicen que son buenos, porque ellos dicen que hacen cosas buenas, pero nadie se va a salvar. Porque mire, toda obra buena que un hombre hace que no lleva el sello de la gloria de Dios, es como un trapo sucio. Es como las almohadillas sanitarias que las mujeres usan. Esa es la idea cuando Isaías dice eso. Entonces, tercero, reconocerle de Daniel como el Dios de dioses y Señor de señores. Eso está muy bien, pero una confesión de labios no basta. Tu confesión debe brotar de un corazón arrepentido que ha conocido al Padre como dador, al Hijo como Salvador y al Espíritu Santo como huésped, morador. Y Nabucodonosor no había llegado a ese punto. ¿Entienden? Entonces, yo a ver qué pasa luego. Entonces, hermanos, la confesión debe brotar de un corazón arrepentido, de un corazón que ha conocido a Dios como Salvador, como Padre. Si no, no es verdadera la confesión. Entonces, a mí me llama mucho la atención que aunque reconoce el señorío de Dios, Nabucodonosor reconoce el señorío de Dios, pero lo incluye dentro del panteón de los dioses babilónicos. Mira el texto. Dice, ciertamente tu Dios es, ¿qué cosa dice? Dios de dioses. Es uno más entre los dioses. ¿Se dan cuenta? Entonces, de nada le sirve. Es falsa esa confesión. ¿Entiendes? Lo puso como uno más entre el panteón de los dioses babilónicos. Entonces, en el resumen final del capítulo, ¿qué podemos decir? ¿Quién es el verdadero Dios y Señor de la historia? Ya el capítulo nos lo ha dicho de muchas maneras. Daniel le ha puesto delante a Nabucodonosor que el Dios que supuestamente era el perdedor era el que estaba ganando. Y eso, cuando pienso en eso, se me ocurre lo siguiente, hermanos. Muchas veces, en tu experiencia personal como hijo de Dios, como hija de Dios, todo tu alrededor puede decir que tú estás perdiendo, que estás navegando en el mar, que estás arando en el mar, que estás intentando navegar entre pedregales. No ves avance, todo parece ir de mal en peor. Y eso puede ser cierto. Eso pasó en los días de Daniel, pasó en los días de nuestro Señor Jesucristo y ha pasado en la vida de millones de creyentes a través de la historia. Pero cuando eres un hombre o una mujer de Dios fiel y comprometido, no son las circunstancias las que determinan el éxito. No son tus propias fuerzas, amistades o influencias las que determinan tu éxito. Es el Dios en el cual has creído. El diablo puede estarte zarandeando, el diablo puede estar alardeándote con amenazas, con insultos, pero en el resumen final de la historia, el que está ganando aquí es Dios.
Tú puedes parecer ahora a los ojos de todo el mundo el gran perdedor, la gran perdedora. No. Dios dice, tú eres el vencedor, porque yo ya gané para ti esta victoria. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese es un mensaje que podemos tomar de aquí. El Dios del cielo, Dios de Daniel y sus hermanos. Aquel que para el mundo era el gran perdedor, en el resumen final de la historia, es el gran vencedor. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces, amados, la historia tiene sentido. Y la única razón por que la historia tiene sentido es porque Dios mismo está en control de ella. Él está dándole sentido a la historia personal y familiar de su pueblo, de sus hijos, de su iglesia. La meta final entonces de la historia será la gloria de Dios manifestada en el cumplimiento de su propósito eterno, que no es otro que el cumplimiento de su promesa redentiva hecha a Adán y a Eva en Génesis 3:15, luego hecha a Abraham en Génesis 12 y cumplida por medio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él es la piedra no cortada con mano que golpeó a la estatua y la hizo pedazos para restaurar al reino las ovejas perdidas de su casa. Podemos terminar como terminamos hace unos domingos con ese salmo precioso que dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Amén y amén.